Como sabemos, y no sé de dónde es cada uno de ustedes que hoy se ha conectado, pero bueno, la virtualidad nos permite esto, estar distribuidos en el país y poder estar muy cerca al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y sabemos que el área del cultivo de girasol es amplia en el país, aunque tiene distintas intensidad de cultivo en las diferentes zonas, ¿no? Se hace aproximadamente, o en la última campaña, se hizo 1.800.000 hectáreas con este cultivo. Y los rendimientos en general oscilan entre 2.000, 2.600, 1.400, varían. Pero sí está claro que no estoy mostrando la evolución de los rendimientos con el tiempo, pero en general ha sido bastante estable, a diferencia de otros cultivos que ha crecido mucho el rinde, ¿no? Con lo cual, el manejo de las malezas es determinante para lograr alcanzar los rendimientos posibles, alcanzables en cada uno de su zona agroclimática, ¿no? Como les comentaba, el área es bastante dispersa y diversa en el país, el área girasolera, podríamos decir, pero bueno, los trabajos que desarrollamos desde Anguil están relacionados principalmente con esta zona y con estas características edáficas, son suelos en general aplustoles énticos o apludoles, con texturas franco-arenosas, arenosas, con contenidos de materia orgánica de 2, 2,2 para abajo, con lo cual esto a mí me interesa recalcarlo y remarcarlo, porque sabemos que principalmente o en particular los herbicidas y su dosificación tiene mucho que ver con el tipo de suelo y las condiciones climáticas que se den en cada una de estas zonas, ¿no? Las precipitaciones van a ser fundamentales y obviamente también las temperaturas que reinen en cada una de estas zonas. Y bueno, tenemos las latitudes muy diversas, con lo cual esto tiene que ver después con el comportamiento de los herbicidas en el suelo, los residuales principalmente. Como les decía, estos son los tipos de suelos principalmente en los que trabajamos, Anguil, como ahí les mostraba, pero también hay trabajos desarrollados en la zona cercana a Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, y sur de Córdoba, ¿no? Y las precipitaciones, como podemos ver, decrecen desde el noreste hacia el suroeste. Las isoietas van de 850, 800 y van decreciendo. ¿Por qué nos interesa esto? Y seguramente que en otras zonas del norte también, pero las fechas de siembra pueden variar significativamente, ¿no? Estamos hablando que más hacia el norte, Chaco, posiblemente dentro de un mes ya estén iniciando la siembra, cosa que acá las siembras van a iniciar desde fines de septiembre, octubre, noviembre. Todo esto va a modificar algunos conceptos cuando yo hablo de barbecho corto, barbecho largo, bueno, dependerá de la zona, ¿no? ¿Por qué me interesa hablar de los barbechos en particular? Primero, Jorgelina, estás muteada. Fíjate tu micrófono. pero no sé por qué Ahí se muteó, está. pues no estaba muteada. No lo sé. Quizá algún moderador habrá muteado a todos, no lo sé. Pero ahí continuamos desde barbechos. Sí, continuamos desde barbechos cortos o largos, comentabas y mostrabas la imagen de... ¿Las isoyetas? pasando eso, fue hace un segundito atrás, yo te corté
al toque. Rápido, bien. Sí. Bueno, retomo. Sí. ¿Estamos? Desde ahí, sí. Bien, bueno. No, sí, que me refería que los barbechos cortos, largos, dependerá de la zona, fechas de siembra, ¿no? ¿Y por qué es importante realizar un barbecho? Sabemos que el objetivo que tiene es acumular agua y nutrientes en el perfil, ¿no? Estas son imágenes ilustrativas. ¿Qué pasa cuando no hacemos un barbecho? Esto es una fracción, una parcela de un ensayo enmalezada, y esto fue el fracaso absoluto del establecimiento del cultivo, ya que superficialmente no había agua al momento de la siembra. Bueno, parte de esto es algo bien, parte del objetivo del barbecho, y son imágenes bien ilustrativas. Por otro lado, la acumulación de agua en el perfil abastece en la zona nuestra más del 50% del agua que va a consumir el girasol durante el ciclo del cultivo. Con lo cual, haciendo un barbecho adecuado, oportuno y adecuado a nuestra zona agroclimática, que tiene que ver con el periodo y el momento, nos va a garantizar el éxito del cultivo también y el desarrollo del cultivo durante su ciclo. En general, estas son las especies de malezas presentes en esta zona. Muy posiblemente muchas de ellas también sean malezas problemas en otras zonas, ¿no? Pero bueno, como malezas invernales vamos a tener Conyza bonariensis, las poligonáceas, borraja, crucíferas, viola. Y bueno, y vemos acá remarcaditos con un asterisco todas aquellas que ya sabemos que hoy en día son resistentes. Resistentes muchas de ellas a glifosato, otras inhibidores de ALS, también hay resistentes a hormonales tipo 2,4-D. Y de las malezas estivales, vamos a ver que en particular nosotros tenemos una especie que es Salsola cali o Salsola tragus, las amarantáceas, quinoa, lecherón, que cada vez es más compleja, morenita, y bueno, y también gramíneas, que vamos a ir avanzando y viendo a ver cómo podemos manejarlas. Bueno, como les decía, las malezas otoño-invernales, de establecimiento otoño-invernal, ya empezamos a manejarlas durante el barbecho, ¿no? En particular, una que nos llama la atención permanente es rama negra. ¿Por qué también en particular nos interesa prestarle mucha atención a rama negra? Porque para el cultivo de girasol tenemos bastante acotado la paleta de productos que sean eficaces para el control de rama negra y selectivas y seguros para el cultivo de girasol. Trabajos que hemos realizado en esta zona, dependiendo del año, de las precipitaciones principalmente, vamos a tener flujos de emergencia de rama negra desde el verano o fines de verano, principios de otoño, bien temprano, y también durante el invierno, y a la salida del invierno también puede haber otro pico de emergencia. Y esto depende mucho, acá vemos constante durante todo el invierno, o un pico a la salida del invierno, y esto tiene mucho que ver con las precipitaciones que se den durante ese invierno, ¿no? Otoño-invierno, que van a propiciar el establecimiento temprano con un pico inicial temprano importante de un 70% y otra emergencia posterior sobre septiembre-octubre, que nos interesa manejarlo porque sabemos que a partir de que deja de, una vez que elonga y deja del estado de roseta basal, es muy complicada manejar la rama negra. ¿Qué otras especies vamos a tener de significativa importancia, pero esto ya es estivales? Por ejemplo, el complejo de las amarantáceas, ¿no? Amaranthus hybridus,
muchas otras amarantáceas tenemos en la zona que son manejadas, pero forman parte de todo este complejo. Y Amaranthus palmeri, que palmeri, si bien fue registrado como dentro de la comunidad de malezas en la década del 80 por parte del ingeniero Cobas, se convierte en un problema grave, sabemos hacia el 2015 aproximadamente, con un foco muy importante, sur de San Luis, sur de Córdoba y norte de la provincia de La Pampa también. ¿Qué nos interesa de todas estas especies, que sabemos que son complejas en su manejo? Reconocer los momentos de emergencia. ¿Para qué? Por un lado, para lograr hacer intervenciones estratégicas tempranas. Sabemos que cualquier maleza, cualquier especie va a tener una mayor sensibilidad a los tratamientos químicos cuando se hagan en forma temprana, en estado de plántulas. Y por otro lado, también para colocar estratégicamente los herbicidas residuales, de forma de aprovechar bien la residualidad del herbicida aplicado cercanamente a la fecha de emergencia o en cuanto empezamos a detectar los primeros cotiledones, ¿no? Con lo cual, acá en la zona nuestra, en general, también hay datos de San Luis, vemos que hasta a mediados de octubre empieza a haber la emergencia de establecimiento de palmeri, entre octubre y noviembre son los principales flujos y acumulación de emergencias, ¿no? Otra especie que cada vez nos está complicando más y de avance importante, y por otra parte cuando aparece sumamente densa, no es que aparecen individuos aislados, sino manchones muy importantes, está asociado a Chloris, ¿no? Chloris virgata. Euphorbia dentata hace muchos años que viene avanzando, pero seguimos y cada vez creo que profundizamos más el problema, y también cuando aparece en una altísima densidad. Esta especie en particular, sí o sí tenemos que lograr o hacer controles no más grandes que esto, porque en la medida que saca las ramitas esta tiene yema, y al ser muy tolerante a los herbicidas en la medida que se va desarrollando en su estado de crecimiento, tiene muchísima capacidad de rebrote, por lo cual las intervenciones tempranas son clave, si no se dificulta muchísimo su control, y si no también identificar tempranamente los primeros cotiledones y lograr ahí colocar los herbicidas residuales más adecuados para su manejo, ¿no? Para girasol o para cualquier otro destino. Plantas de este tamaño, dificilísimos de controlarlas, rebrota por todos lados. Bueno, y también sabemos que hacia mediados de octubre hay picos de emergencia, aunque también, bueno, empieza a haber problemas también dentro de cultivos de trigo y eso que, bueno, serían un problema para otro cultivo, porque para girasol en particular estamos en periodos o de barbechos muy cortos o casi que situaciones de presiembra. Cencrus, Rosetta, no tiene dificultades en su control, pero es una maleza que está siempre, es muy competitiva y bueno, es necesario su atención. Y Morenita, que es Cochea scoparia o Basia scoparia, es una especie común de la zona, ha existido siempre dentro de la comunidad de malezas regional. Sin embargo, en los últimos años empezó a haber cada vez más problemas, más consultas, y bueno, conjuntamente con grupos de APRESID de la zona, se recolectaron semillas de biotipos sospechosos, qué estaba pasando, en particular en girasol. El problema más grave está asociado al cultivo de girasol. ¿Y por qué? Porque esto vemos que es el biotipo sensible, que es controlado fácilmente. Sin embargo, cuando hacemos aplicaciones sobre algunas especies, algunas plantas que eran sospechosas,
logramos detectar la resistencia a herbicidas e imidazolinonas. El trabajo lo hicimos con imazapyr más imazamox, con lo cual se confirmó la resistencia de morenita a imidazolinonas, sabiendo que el recurso imidazolinonas en las aplicaciones post-emergentes en girasoles tolerantes a imidazolinonas es una estrategia sumamente interesante, pero bueno, en este escenario se nos empiezan a quemar los papeles, ¿no? Por otra parte, las secuenciaciones de las poblaciones que indicaron una mutación, la 574, que indica que no solo esos biotipos serían resistentes a imidazolinonas, sino que también a triazolpirimidinas y a sulfonilureas. Estos son datos que no sirven para otros cultivos. No quiere decir que todos los biotipos de morenita sean resistentes, pero está claro que tenemos que empezar a prestar atención en qué estrategias vamos a utilizar para el manejo de morenita en girasol. Posteriormente, al año siguiente, Marco Yanicari y Ramón Gigón confirman la resistencia de algunos biotipos al glifosato, y en este caso también a metsulfurón e imazapyr. O sea que no solo inhibidores de ALS, sino que al glifosato también. Entonces también lo tenemos que estar pensando no solo ya dentro del cultivo de girasol, sino también durante el periodo de barbecho, cómo vamos a manejar el establecimiento de morenita, sabiendo que puede haber biotipos resistentes al glifosato. Otras malezas que para nosotros es importantísima es el cardo ruso o Salsola cali, Salsola tragus, ¿no? Poco tiempo atrás también, Marco Yanicari también confirmó la resistencia de Salsola tragus a glifosato. Estrategias de manejo tanto de morenita como de cardo ruso, durante los barbechos vemos que pueden ser, por ejemplo, la mezcla de glufosinato de amonio más 2,4-D. Pero vamos a empezar pensando qué estrategias vamos a tener a mano para el manejo de malezas en girasol. Si hablamos de barbechos largos, para mi zona y lo que es más llanura pampeana, estamos hablando de barbechos de junio, julio, agosto, ahora, ¿no? Hoy estaríamos pensando alguna estrategia de barbecho largo. Y principalmente el foco está dado por una maleza clave, que es en general en gran parte del país, que es rama negra, ¿no? Y por otra parte, después vamos a ir pensando otras estrategias de barbecho corto, posicionando algún herbicida residual respecto a las malezas que podamos tener presentes, ¿no? Estrategias de presiembra, preemergencia, y también contamos con de postemergencia, que va a estar asociado el uso de las imidazolinonas o también de graminicidas que requieran la necesidad de hacer por algún escape, o bien de algún escape que contamos con un único herbicida de hoja ancha de postemergencia. Bien, si pensamos en estrategias de manejo de rama negra, como les decía, en general lo más común es que se vea una emergencia de un pico temprano y un posible pico de emergencia más tardío de aproximadamente octubre. Todo este pico de este establecimiento de estas plantas en general es lento y se conservan en estado de roseta basal durante un periodo bastante largo, porque pueden haber nacido hasta febrero, marzo, abril. Sin embargo, no nos olvidemos que desarrollan raíz, con lo cual, en cuanto se den las condiciones, van a empezar a elongar, y lo que vamos a tener que lograr también controlar va a ser esa raíz que tiene un potencial importante de crecimiento del área foliar. Con lo cual, estrategias estas, podemos pensar en hacer algún herbicida residual, pero tampoco tenemos una paleta tan amplia de productos residuales para girasol, por lo que resulta a veces un poco interesante pensar en
localizarnos estratégicamente más hacia un barbecho corto, ¿no? Pero en esta situación sí podemos pensar en hacer intervenciones, por ejemplo, en barbecho largo, bueno, barbecho corto, como les decía, con glifosato y 2,4-D, por ejemplo, de forma de lograr interrumpir esas camadas que ya están establecidas y aún se encuentran en estado de roseta basal pequeña, ¿no? En general siempre se pretende lograr ese control, de lo contrario vamos a tener que recaer con estrategias más tardías, mucho más complejas, tipo dobles golpes, con glifosato 2,4-D y un quemador posteriormente, tipo o paraquat, o la mezcla de paraquat más diurón, o la mezcla de o glifosato más aflufenacil, por ejemplo, estrategias quemadoras que resultan siempre más complejas y estamos llegando tarde porque el consumo de agua y nutrientes ya se ha dado, ¿no? Y con posibilidades de algún tipo de rebrote, ¿no? Entonces, ya después pensando en manejos de barbecho corto, el herbicida que mejor control ofrece de rama negra selectivo de girasol es el diflufenicán. En dosis, y bueno, yo acá, como les decía, planteo rango de dosis, principalmente de los residuales, tratando de abarcar los distintos tipos de suelos, porque bueno, ustedes saben que los herbicidas residuales, una fracción de ellas queda retenido al suelo y una fracción queda disponible o bioactivo para el control de las malezas. Pero pensemos que esta disponibilidad depende del tipo de suelos y principalmente de la textura, capacidad de intercambio catiónico y de la materia orgánica, ¿no? Y los suelos que empiezan a ser más livianos, con menores contenidos de materia orgánica, tenemos que tener muy en cuenta este rango de dosis, porque si empezamos a pasarnos de dosis de acuerdo a la tolerancia que tienen nuestros suelos, nuestros sistemas, podemos provocar niveles de fitotoxicidad en el cultivo de girasol. No solo por los niveles de fitotoxicidad, sino que tenemos que hacer un uso sustentable de los herbicidas. La fracción esa excesiva que estemos utilizando, sabemos que con agua en el perfil del suelo se transportan, se trasladan, pudiendo alcanzar niveles de agua subterránea, y si hubiese escurrimiento superficial, tenemos pérdida de dosis, en definitiva, en superficie, por escurrimiento superficial. Con lo cual, parte del manejo de los herbicidas no solo tiene que ver con el control de la maleza, tiene que ver también con la no generación de resistencia y mitigar o minimizar el proceso de contaminación de otros compartimentos ambientales. Entonces hablamos de diflufenicán. Sabemos que con dosis a partir de 180 centímetros cúbicos a 200 en los suelos nuestros, vamos a tener un control interesante de rama negra, ¿no? Y seguramente que otros suelos con mayor contenido de materia orgánica y suelos más pesados van a poder utilizar o van a necesitar utilizar dosis un poco más altas. Por otra parte, flumioxacin es muy utilizado en soja, también para el control de la rama negra, pero si observamos acá, las dosis que podemos llegar a utilizar para cultivo de girasol, en un lote destinado al cultivo de girasol, son mucho más inferiores a las dosis que podemos utilizar en soja, ya que flumioxacin podría ser sumamente fitotóxico si las dosis son muy altas o si nos acercamos demasiado a la fecha de siembra. En la zona nuestra, yo podría decirles que casi que los centímetros cúbicos que utilizamos están en línea con el periodo mínimo requerido para no provocar fitotoxicidad. 30 centímetros cúbicos se utilizaban antes que tuviésemos disponibles los quemadores tipo saflufenacil o carfentrazone, piraflufen, ¿sí? Lo utilizábamos como un quemador.
pero aún así teníamos que tomarnos el recaudo de mínimamente 30 días antes de la siembra. Si no, los residuos que quedan son fitotóxicos para el establecimiento de girasol. Y las dosis de 80 para nuestra zona, por encima de 80 días seguro, inclusive más, 90 días necesitaríamos. Tengo entendido que en zonas más al norte, con suelos más pesados, se toman un margen de 35 o 40 días para minimizar ese riesgo de fitotoxicidad. El uso de prometrina está bastante ligado al control de ocucha, que bueno, en este periodo estaría enfocado, y también es utilizado para hipomeas más cercano al ciclo ya del cultivo, ¿no? Y bueno, y sulfentrazone, yo por qué lo posiciono acá en el barbecho químico, más para el barbecho químico corto. A ver, quiero ver acá. Ah, está bien. Para el barbecho químico corto. En la zona nuestra, tenemos que pensar estratégicamente el uso de sulfentrazone en relación a la maleza clave que tengamos. Yo hoy les mostré anticipadamente los momentos de emergencia que vamos a tener, por ejemplo, de cardo ruso. Cardo ruso nace muy temprano, y primero nace morenita, a mediados de agosto, septiembre, dependiendo de la condición de temperatura principalmente, y algún evento de precipitaciones que se dé. Morenita van a ser tempranamente. Les comenté que es una especie muy tolerante, y ha sido demostrada su resistencia, inclusive al glifosato, y estrategias tempranas son claves para esas primeras camadas que podamos tener, ¿no? Y ahí es donde podemos intervenir con glufosinato de amonio más 2,4-D, o mezclas de glifosato con fluroxipir más alaucifen, por ejemplo. Están resultando estrategias promisorias para su control. En relación al uso de paraquat, tiene mucho que ver el tamaño, muy, muy determinante el tamaño de morenita. Plántulas chicas logramos controlarlo, y en la medida que empieza a tener alguna rama, por más que sean plantas chicas, estoy hablando de 12, 13, 15 centímetros, empezamos a tener grandes deficiencias de control. Y les comenté también la presencia simultánea, un poquito más tarde tal vez, de cardo ruso, que bueno, hemos tenido resultados muy interesantes también con la mezcla de glufosinato de amonio más 2,4-D en el caso que tengamos sospechas de resistencia. Les comentaba que le hice un comentario de flumioxacin. Otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta, aparte de este periodo previo de su utilización, es la presencia o no de rastrojos muy voluminosos en superficie o no. Flumioxacin tiene una alta coeficiente de absorción, queda muy retenido, y el KOW, es un parámetro muy importante que me da indicios que queda retenido en la fracción orgánica del suelo, o en los rastrojos más que la materia orgánica, ¿no? Y por otra parte tiene una menor solubilidad. Es por ello que comparativamente con sulfentrazone, siendo ambos herbicidas PPO residuales, vemos que posicionar sulfentrazone inclusive más cerca de la siembra nos va a permitir una mayor disponibilidad, ya que tiene una más alta solubilidad y tiene menor posibilidad de quedar retenido a los rastrojos, ¿no? Habiendo eventos de precipitaciones, pasa disponibilidad al suelo para el control de las malezas. Esas cosas son importantes de tener en cuenta al momento de definir las estrategias. Y como retomando el tema de sulfentrazone, como les decía, la zona nuestra
las dosis requeridas mínimas para un buen control de, por ejemplo, amarantáceas, están muy limitadas por la tolerancia de girasol al sulfentrazone. En nuestra zona, dosis máximas de 230 centímetros cúbicos en preemergencia toleraría el girasol. Es por ello que en nuestra zona, como les decía, estas son las características del suelo, los traigo de nuevo para que las tengan a la vista mientras lo converso. Lo que hemos implementado desde hace varios años son la utilización de dosis repartidas o fraccionadas entre un barbecho químico corto, ¿sí? De 30 días, 20 y pico de días, y la otra fracción en preemergencia. Y dependiendo del periodo de barbecho y el tipo de suelo en consideración, vamos a estar aplicando en total, ¿sí? En total, de 250 a 300 centímetros cúbicos. Entonces, dependiendo del nivel de infestación por ejemplo, de amarantáceas, de yuyo colorado que tengamos, vamos a distribuir esta fracción entre 100 en el barbecho y 150 en preemergencia, o 150 más 150, y eso lo vamos viendo en función del tipo de suelo y el problema de malezas que tengamos, ¿sí? Y es muy frecuente que ese fraccionamiento en la preemergencia lo acompañemos, por ejemplo, con fluorocloridona, ¿sí? O con diflufenical. Cuando lo acompañamos con fluorocloridona, particularmente lo estamos haciendo para reforzar o ampliar el control de sulfentrazone sobre las crucíferas, ya que a sulfentrazone se le escapan las crucíferas y sabemos que las crucíferas hay emergencia casi todo el año, inclusive en la primavera, y a veces hay lotes que necesitamos lograr controlar el establecimiento de Ilfelia o alguna otra crucífera que tengamos de emergencia primaveral. Pero al agregar fluorocloridona, también estamos aumentando la posibilidad o el riesgo de fitotoxicidad. Cuando usamos fluorocloridona, estamos usando o complementando con una media dosis entre 500 y 400 centímetros cúbicos. Generalmente las dosis que se usan pueden ser de 800, pero ya les digo que cuando acompañamos el sulfentrazone, lo hacemos con una media dosis porque hay efectos sinérgicos o aditivos que pueden provocar pérdida de planta y daños irreversibles en girasol. Otra alternativa, que esta también controla crucíferas, pero también amplía el espectro y refuerza un poco el control, por ejemplo, sobre yuyos colorados. Y entonces, otra estrategia que utilizamos en la preemergencia es acompañar el sulfentrazone con diflufenican con una media dosis o 120, 100, 120 centímetros cúbicos, como acá estamos. Este es un ejemplo de 150 más 150, pero podremos haber hecho 150 más 100, 120, dependiendo del tipo de suelo siempre, ¿no? Estamos hablando lotes del sur de San Luis, lotes mismo de la provincia de La Pampa, que llegan a tener 80% de arena, y realmente pasarse de 150 centímetros cúbicos puede ser una situación grave, inclusive se utilizan en esos lotes hasta 120 centímetros cúbicos. Entonces, como les comentaba, en la preemergencia contamos con distintas estrategias para el manejo de malezas en girasol, y las combinaciones con los herbicidas que tenemos disponibles vienen de la mano de sulfentrazone más metolaclor o acetoclor, ¿no? El acetoclor es un poco menos soluble, tal vez, que metolaclor,
Y a veces lo que amplía sobre el control de malezas de hoja ancha, más que metolaclor, ejerce un control mejor sobre algunas de hoja ancha también, no solo gramíneas, pero bueno, en algunas situaciones, en siembras muy tempranas, con suelos muy fríos, que se puedan dar las primeras precipitaciones, ocasionalmente se puede ver alguna fitotoxicidad, que generalmente con metolaclor no. Entonces tal vez acetoclor lo podemos pensar más en suelos que estén más calientes o en zonas más al norte, ¿no? Que van a estar asociados con otra temperatura de suelo. Como les comentaba, las mezclas con fluorocloridona, como les decía, por ejemplo, si usamos una media dosis previa, podemos hacer 150 más 400 de fluorocloridona y 800 de metolaclor o acetoclor. Y las mezclas con solo la fluorocloridona, pero esta ya a dosis llena, ¿no? La dosis de 800, 1 litro, con acetoclor o ese metolaclor. Hablábamos de diflufenicán, en general no va solo, sino acompaña el sulfentrazone. Esta estrategia estaría mejor ubicada sola, con una comunidad de malezas, malezas más invernales posiblemente, y en particular el lecherón, Euphorbia dentata, ¿sí? Es el herbicida que sabemos que con 180 o 200 centímetros cúbicos, que puede estar aplicado en un presiembra o un barbecho corto, vamos a lograr un buen control, ya que fluorocloridona, sulfentrazone tienen controles muy deficientes de esta maleza. Entonces, estrategias de diflufenicán tempranas podrían llegar a ser complementadas posteriormente en caso que haya nuevas camadas de lecherón, que pueden ser complementadas con estrategias de postemergencia con imidazolinona. Bueno, hablábamos de prometrina. Prometrina acá tanto no se utiliza, pero bueno, es otro herbicida, otro modo de acción. Vemos que tenemos PPO, tenemos inhibidores de carotenoides, tenemos triacinas, que bueno, son todas estrategias que nos sirven para amortiguar o lentificar los procesos de resistencia, ¿no? Y prometrina está bastante enfocada en la preemergencia cuando pensamos en hipomeas, ¿no? Que son más al norte. Acá no es un problema esa especie. Bueno, como les comentaba, girasol, estamos muy limitados al uso de las distintas dosis o de... Más que limitados, tenemos que tener muy en cuenta y en consideración el tipo de suelo que estamos, donde estamos utilizando el sulfentrazone y los herbicidas en general, porque podemos ver síntomas de fitotoxicidad y, como les decía, en algunos casos bastante severos. Diflufenicán puede provocar fitotoxicidad. En general no son problemas severos que comprometan el cultivo, pero podemos llegar a encontrar síntomas de este tipo durante el establecimiento del cultivo. Fluorocloridona también puede, pero bueno, les decía que fluorocloridona en dosis muy alta, en mezcla con sulfentrazone, los efectos sinérgicos que hay pueden comprometer el cultivo. En cuanto a tratamientos de postemergencia, es bastante acotado para el control de malezas de hoja ancha. Tenemos a la fecha registrado únicamente a clonifen en dosis de 1,5 litros, 1 litro 200, con un espectro de control bastante acotado, ¿no? Podemos controlar chamico, malva quinoa y algún yuyo colorado chiquito, ¿no? Todo herbicida sabemos, y más los postemergentes, sabemos que tenemos que hacer las aplicaciones cuando se encuentran en un estado de plántula, en estado pequeño, ¿no? Y bueno, y este tipo de
herbicidas en particular. Y bueno, y después el paquete de los graminicidas, ¿no? Podemos llegar a tener escapes de algunas, por ejemplo, por ejemplo, bueno, sorgos de Alepo, puede haber aparición de sorgos de Alepo, en particular, si hubiese habido algunos que son resistentes al glifosato, con lo cual pueden tener mayor capacidad de rebrote posteriormente. Y bueno, contamos con los FOP y cletodin, ¿no? En caso que hubiese, por ejemplo, escapes de cloris, cloris para nosotros es un problema bastante complicado, ya sea cetocloro o metolaclor, tienen controles parciales, con lo cual pueden convertirse en un problema posteriormente, y para ese caso sabemos que contamos principalmente con los FOP. Cletodin tiene un control muchísimo más bajo que las estrategias con los herbicidas aloxifop, quizalofop o alguno de ellos, ¿no? Bien. Y, bueno, acá les tenían los alcances de clorifen. Santium se escapa bastante, a veces de las estrategias más comunes, puede llegar a requerir de alguna aplicación post, aunque principalmente están más asociados a escapes de yuyo colorado, que ya les digo, si son chiquititos van a lograr un control bueno. Y por otra parte, como post-emergencia temprana, están todo lo que es la tecnología de tolerancias a imidazolinona, ¿no? Que contamos con imazapir más imazamox o imazapir solo. Es importante tener en cuenta la recomendación de las dosis de imazapir más imazamox, porque están adecuadas al tipo de suelo. Recordemos que la dosis que nosotros utilizamos no solo tiene que ver con la efectividad en el control de la maleza en ese ciclo, sino también con la selectividad a esa especie, en particular a ese cultivo que yo lo estoy utilizando, sino que también las dosis tienen que ver con la persistencia de los herbicidas en el suelo y el potencial problema que podamos tener luego de la rotación, en la rotación de cultivo, ¿no? Entonces es importante, las imidazolinonas son en general herbicidas de larga persistencia, podríamos decir, de mediana a larga, con lo cual respetar las dosis de acuerdo al tipo de suelo también nos va a ayudar a tener mayor flexibilidad a la hora de la rotación de cultivos posterior, por posibles carryovers, ¿no? Bueno, y algunas restricciones en cuanto al uso de herbicidas para girasol. Saflufenacil tiene una restricción de uso. Los residuos de saflufenacil en el suelo pueden, estos son girasoles guachos, como pueden ver, pero bueno, el residuo, fíjense que no están impactados directamente, sino que son plantas que nacieron posteriormente al uso de saflufenacil. Bueno, lo mismo pasaría con el cultivo, con lo cual hay una restricción de uso de este quemador si estamos utilizándolo en un lote que va a ser sembrado con girasol, aunque estemos hablando del barbecho, ¿sí? Contamos con otros quemadores, como ya mencioné, carfentrazone, pidaclufen, o si no, los hormonales que ya comenté. Benazolín se ha retirado, Benazolín era la otra estrategia que teníamos de control post-emergente de malezas de hoja ancha. Varía mucho la sensibilidad de los distintos híbridos a benazolín. Muchas veces inclusive no se utilizaba con las dosis recomendadas de 300 centímetros cúbicos, y entonces aparecen problemas severos de fitotoxicidad, que es un hormonal también y tiene
tiene el típico síntoma de herbicida hormonal. Muchas veces recibimos consultas asociadas al uso de imidazolinonas en los girasoles tolerantes a imidazolinonas. Pero la tolerancia no es para todos los herbicidas imidazolinonas por igual, sino que cada uno de los híbridos está indicado a qué es tolerante. Y hay que respetar eso. Muchas veces recibimos consultas o porque no se consigue un producto u otro, o porque se cuenta con uno del otro. Y la verdad es que hay que respetar las indicaciones para los cuales esos híbridos fueron desarrollados, porque así fueron probados también y por eso fueron registrados, ¿no? Estos son ejemplos de daños de las mezclas de imazapyr más imacetapyr sobre un girasol tolerante a imazapyr más imazamox, ¿sí? Con lo cual no todo es tolerante de todo, sino hay una especificidad y ven que las distintas mezclas y las distintas dosis, este era el testigo, cómo se van habiendo pérdida de plantas directamente, ¿sí? ¿Ven? Bueno, estos son ejemplos para que sepamos que tenemos que respetar las recomendaciones de Marbete con los híbridos correspondientes. Y respecto a posibles carryover que podamos tener y que comprometan el establecimiento del cultivo de girasol, bueno, diclosulan, si se utilizó diclosulan en soja en el año anterior, tenemos una restricción a la siembra de girasol. Y en particular en los suelos nuestros, suelos arenosos, con bajo contenido de materia orgánica, y con registros de precipitaciones que suelen ser limitados, ¿no? Estos son casos reales de lote que se hizo diclosulan para rama negra oportunamente en una soja y se sembró girasol al año siguiente. Por otra parte, el uso de sulfonilureas en lotes destinados a girasol, o alguna situación de sequías extremas, como pasó el año pasado, que hubo sequía en casi todo el país, la campaña estival estuvo muy comprometida, o en aquellos lotes que tengan pH superior a 7 y se hayan utilizado sulfonilureas, el girasol es sumamente sensible a los residuos de sulfonilurea. Vamos a ver qué se establece, pero no desarrolla raíces. Y a los pocos días empezamos a ver los síntomas traducidos en el área foliar, ¿no? Por lo cual, el uso de sulfonilureas está prácticamente vedado para los girasoles, para girasoles. Bueno, últimamente también, o desde hace ya unos varios años, venimos trabajando con Fomesafen. Me refiero últimamente, este trabajo es reciente, realizado junto con María Luz Casenave, como una tesis de grado de la Facultad de Agronomía, y que se han visto, y el año pasado en particular también, este trabajo lo vimos confirmado lamentablemente en la realidad, ¿no? Porque, bueno, esto es lo valioso de contar con información de ensayos, de experiencias, para no tener que vivirlo en carne propia, ¿no? Que vemos que residuos de Fomesafen aplicados en soja en la campaña previa pueden llegar a comprometer el establecimiento y el progreso de girasol, ¿no? Estas situaciones, principalmente cuando las hemos visto, se hacen aplicaciones tardías por necesidades de escapes, principalmente el yuyo colorado en una soja, entonces posiblemente se están haciendo aplicaciones a mediados, fines de enero. Y por otra parte, siembras relativamente tempranas,
posiblemente de mediados de octubre, y con registro de precipitaciones bajas se han visto estos problemas de carryover de Homesafen. Pero bueno, nosotros en este trabajo, ¿qué veíamos? Que con un periodo mínimo, con la dosis de 250 gramos de ingrediente activo por hectárea, que es 1 litro, con lluvias cercanas a 300 milímetros, podríamos estar sembrando en fecha con posible alguna sintomatología en hoja, pero con una planta que se va a recuperar y va a salir airosa, ¿no? Ya con la curva de la doble dosis, vemos que nos vemos limitados. Este es índice de fitotoxicidad y planteamos un valor de 3 como un umbral o una tolerancia que damos de una manifestación menor sin que comprometa el establecimiento del cultivo, ¿no? Con lo cual, periodos de 270, 280 días desde la aplicación a la siembra del cultivo y con precipitaciones cercanas a 300 milímetros, y con la dosis de marbete, no tendríamos mayores inconvenientes. Estas son las distintas sintomatologías dependiendo de la severidad del daño, ¿no? Y por otra parte, hemos realizado ensayos oportunamente, carryover de topramezone. Topramezone, se tienen presente que se utiliza, es un herbicida de postemergencia de maíz. Y bueno, hemos hecho ensayos de carryover y como pueden ver acá las dosis que utilizamos, no fue solo la dosis de 100 de marbete, sino de 80, una dosis un poquito inferior que ofrece tratamientos eficaces y reduce mucho la posibilidad de carryover a especies sensibles, ¿no? Pero bueno, ¿qué veíamos? Que el número de plantas se veía levemente, si vemos en algunos de ellos no hay diferencias estadísticas, pero bueno, vemos que cae el número de plantas según crecen las dosis. Estas dosis son de barbecho, son dosis de ensayo, está claro, ¿no? Las dosis de marbete es de 100, pero bueno, hacemos los ensayos porque queremos conocer la sensibilidad y por eso lo hacemos siempre en dosis crecientes, ¿no? Pero bueno, en este caso particular fue un año sumamente seco, que desde la aplicación a la siembra de girasol habíamos sumado 140 más 190, 140 porque eran los ensayos que habíamos hecho de invierno, con lo cual estábamos con poco más de 300 milímetros y veíamos que teníamos alguna pérdida de plantas, como podemos ver. Este es el testigo y veíamos que algunas plantitas se perdían y otras tenían un menor desarrollo. Con lo cual, con lo que quiero explicar acá, que este es un año particularmente seco, el que yo les estoy mostrando, pero los casos de carryover justamente se manifiestan los años secos. Y si nosotros sabemos que utilizamos algún herbicida que tenga una persistencia muy prolongada, es importante revisar el lote, revisar el registro de precipitaciones y si es necesario hacer un bioensayo. Con un bioensayo tenemos una respuesta biológica a los residuos que pueda haber en el suelo y lo podemos tener como una herramienta de diagnóstico y una toma de decisión. Si destino o no el lote a girasol o al cultivo que sea. Bueno, hay algún material disponible en la web de trabajos realizados en la Estación Experimental de Anguil. Me quedaba una duda. En esos herbicidas que vos nombrabas que hay que tener cuidado para la siembra, no lo ponías al dicamba. No sé si tenés alguna opinión con respecto a ese producto.
Sí, no hice, la verdad, comentarios de ese tipo. En la utilizamos, cuando hablamos de barbechos largos, no tenemos mayores inconvenientes, pero bueno, empezamos a tener en cuenta estas cortas persistencias de los hormonales cuando nos vamos acercando a los barbechos cortos, a situaciones de presiembra. Y sí, tenemos un rango de productos que podemos utilizar y otros no, y de periodos o de restricciones previos a la siembra, ¿no? Y sí, dicamba tendríamos que estar hablando de... De un barbecho largo. Sí, de un barbecho largo, 1 mes y medio mínimamente, sí, 3, 4 semanas como mínimo, ¿no? 2,4-D, tenemos que estar pensando en mínimamente no acercarnos más de 15 días a la siembra de girasol, ¿sí? Hice una aplicación de 2,4-D, y ya tienen menores restricciones, fluroxipir, alucifen, esos tienen restricciones mucho menores, como presiembras, esos, si estamos haciendo aplicaciones de una semana antes, unos pocos días antes, estamos ya salvaguardados y minimizamos el riesgo de esas cortas persistencias, si bien no son herbicidas que tienen el enfoque del control de la maleza, pero persisten cortamente y cuando se encuentran con un cultivo sensible, afectan, ¿no? Negativamente. Tal cual. La paleta de Atanor es una paleta realmente muy amplia. Generalmente se conocen a los productos Atanor como Glifo 2,4-D y las atracinas, pero presenta el portfolio más amplio del mercado. Ahora vamos a ver específicamente productos para el control del cultivo de girasol. Si hacemos un repaso, vamos a tener productos para un barbecho, un reseteo de lote. Yo acá abajo puse los días alejados a la siembra y no puse fechas porque sé que la fecha va a depender del híbrido, de donde estemos, pero sí tener en cuenta que estos productos necesitamos que estén alejados de la fecha de siembra, como hoy comentaba Jorgelina, para evitar tener una fitotoxicidad. Por ejemplo, los que necesitan un periodo de restricción van a ser un 2,4-D, un dicamba, que el girasol es muy sensible, pero son productos muy utilizados para el control de rama negra, por ejemplo, cuando estamos haciendo un barbecho otoño-invernal en este momento, que lo necesitamos un control de hormonales, como así también el resto de las malezas. Algunas, acá en el norte, por ejemplo, las malvas son invernales, las tenemos en este momento de controlar lotes, y el resto de los nabos, morenita, ya lo vamos a necesitar un control con hormonales. ¿Qué podemos agregar a esos barbechos? Algún flumioxacin para tener residualidad. También contamos con sulfentrazone, o si tenemos que controlar hoja fina, un clethodim. También tenemos prometrina y flufenican, que son productos que lo podemos utilizar más adelante. Para una estrategia también de barbecho, contamos con glufosinato de amonio, que funciona muy bien como quemante. Ahora vamos a hablar de glufosinato de amonio. Preemergentes, como hoy los nombré, y postemergentes, únicamente tenemos clethodim en nuestra paleta. Es muy importante controlar las malezas de forma temprana, antes de que el cultivo se establezca, porque después tenemos muy pocas herramientas para controlarlas una vez que estén dentro de nuestro cultivo. Son muy conocidos nuestros 2,4-D. En este caso voy a hacer mención o voy a resaltar a nuestra microemulsión Jaspec, ya que tiene muy baja volatilidad, que es importante, tiene muy buena compatibilidad con otros productos cuando vamos a hacer mezclas, y tiene un registro para barbechos. Funciona muy bien. El etilexil también. Destaco nada más eso, el tema de la volatilidad y la compatibilidad de mezclas para estos cultivos. Tenemos dicamba, lo que voy a resaltar de dicamba es la composición. Esta sal de diglicolamina lo hace muy, muy bajo en volatilidad, que también es importante para estos tipos de cultivos,
Entiendo también que no lo vamos a usar cerca de la siembra y no vamos a estar complicando a algún vecino, pero es importante el tema de la volatilidad. Glufosinato de amonio. Es un producto que es muy flexible, podemos ir a utilizarlo para yéndonos a cualquier cultivo, ya que no tiene residualidad en suelo, muy utilizado como doble golpe. Voy a hacer la aclaración que no tiene el registro para un barbecho, es por eso lo aclaro, pero es muy utilizado. ¿Qué hay que tener en cuenta para usar glufosinato de amonio? Tener temperatura y muy buena luminosidad. Por ahí, si lo usamos en un barbecho otoño-invernal, y más si estamos en el sur, como La Pampa, tener en cuenta que necesitamos la temperatura y que haya buena luz. Y utilizarlo con sulfato de amonio. Flumioxacin eh, lo vamos a utilizar alejado a la siembra del cultivo porque puede generar algo de fitotoxicidad, pero lo que hacemos hincapié es que nos puede suprimir ryegrass, que sea resistente a glifosato, controlándolo, puede ir a soja o maíz o girasol o trigo, o sea, no va a tener, es versátil, no nos va a complicar un cultivo si después queremos cambiar sobre la marcha, o sea, en un barbecho, si queremos cambiar del producto no va a haber problema y tiene muy buena residualidad, no se lixivia fácilmente como hoy nombraba Jorgelina. Tenemos ese metolaclor que nos va a dar un plus cuando querramos sumarlo a un PPO como sulfentrazone o a un HPPD como diflufenican, nos va a ampliar el espectro de control, sobre todo en gramíneas, que es la pata floja del resto de los productos. Este producto nos va a dar ese plus. Tenemos diflufenican, un diferente modo de acción para rotar entre lo que son los PPOs o el resto de los herbicidas. Eh, Muy buen control de amaranthus, de coniza, que es rama negra, que sean resistentes a ALS. Acá vemos en el mapa la superficie que ocupa rama negra, resistente a ALS. Entonces es un producto muy versátil que nos va a dar un plus. Y si vamos a un cultivo de trigo, lo puedo combinar con metribuzin para controlar crucíferas. Bueno, acá vemos un ejemplo de lo que es diflufenical más S-metolaclor a los 30 días. Esta foto me la pasó Diego Bustarros del INTA Manfredi, que vemos el control de lo que es versus un testigo. Acá a los 47 días vemos que se va quedando un poco más corto, pero tiene muy buena residualidad. Esto es yuyo colorado y esto es la imagen de la derecha, es el testigo. Sulfentrazone, también contamos con sulfentrazone. Preemergente es selectivo para el cultivo de girasol, excelente para controlar yuyo colorado o cardo ruso también, más que nada latifoliadas y suprime ciperáceas. La combinación ideal cercana a una siembra sería sulfentrazone más un S-metolaclor. También contamos con prometrina, es un inhibidor de fotosistema 2, también para ir rotando principios activos, nos da otra opción, otra herramienta preemergente. Tiene, lo que tiene la prometrina es control postemergente sobre ocucha o parietaria, que también acá en el norte, en estos barbechos otoño-invernales, es muy importante. Clethodim como estrategia postemergente en girasol. El único postemergente que tenemos la única herramienta que tenemos Atanor para control emergente en girasol. Controla ryegrass y sorgo Alepo, que sorgo Alepo lo vamos a tener ya, es una maleza estival, ¿no? Bueno, y acá hacemos un repaso de los productos que tenemos. Para el cultivo específicamente girasol, contamos con glifosato, con 2 presentaciones o formulaciones, mejor dicho, tanto líquida como sólida. Flumioxacin, diflufenican, 2,4-D, dicamba, clethodim, sulfentrazone, S-metolaclor, prometrina. Y para el control de lepidópteros tenemos metoxifenocide.
El metoxifenocide es un IgR, es selectivo para larvas, para lepidópteros, actúa por ingestión, o sea, al ser selectivo va a controlar únicamente larvas y no va a afectar los insectos benéficos, que es muy importante en girasol. Tiene un control muy rápido y evitamos defoliación. Bueno, hasta acá es nuestro portfolio y les quiero hacer un comentario más. Esto que estamos haciendo ahora, que es una charla, una capacitación, es parte de un programa que tiene Atanor para ofrecer contenido relevante, entrenamientos con referentes. También tenemos material digital, que hacemos papers, entre otras cosas. Y para tener acceso a todo este material, pueden sacar una foto o también les puedo dejar en el chat este código QR. Cada vez que nosotros larguemos alguna información, les va a llegar a su WhatsApp el material técnico. Por ejemplo, sobre barbechos, ya largamos uno de barbechos largos, se viene pronto barbechos en trigo y también en girasol. Así que, bueno, pero todo el tiempo la idea es ir teniendo acceso a información. Así que es importante si quieren participar y estar actualizados. También como estas capacitaciones le va a llegar la invitación directamente a su WhatsApp. Así que los invito. Y todas estas charlas van a estar subidas a nuestro canal de YouTube. Ya están las anteriores que hicimos, que son barbechos químicos con referentes como Marcelo de la Vega, Ramón Gigón y también estuvo Luis Lanfranconi. Las pueden tener acceso a nuestro canal de YouTube. Bueno, y lo último que tengo para decirles es que le dejo una encuesta para saber qué opinan sobre este programa que tenemos, sobre esta capacitación que hicimos y sobre lo próximo que deseen tener acceso, de lo próximo que quisieran recibir. Así que estamos abiertos a tener un feedback de todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias y vamos leyendo las preguntas. En general, acá no estábamos hablando justamente de aplicaciones de flumioxacin y después de sulfentrazone, porque inclusive yo creo que hasta se podría llegar a comprometer un poco por fitotoxicidad que le provoquemos al girasol. Yo no me animaría a hacer esos dos PPO secuenciales, por ejemplo. Ajá. Sí, y más en nuestra zona, en suelo liviano, Arenosos. con materia orgánica, no solo porque sí, podemos estar empujando hacia la resistencia, sumado a la cantidad de PPO que estamos usando, también el cultivo de soja. De soja. Pensemos que todo esto es un sistema, con lo cual yo flumioxacin, después sulfentrazone, no lo Harías uno solo. Sí, porque Irías por el bueno, por sulfento. alguna situación usaría flumioxacin, hay que ver bien el escenario, dónde, no es lo más común que lo hagamos acá, se utilizó mucho hace muchos años atrás, pero está medio complicado con el tema de las dosis y los residuos que puedan permanecer, y si sumado a ello le hacemos sulfentrazone, puede llegar a haber alguna situación de fitotoxicidad. Por eso mismo, eso se fue migrando después a situaciones de la dosis fraccionada de sulfentrazone, porque flumioxacin nos comprometía de alguna manera el cultivo. Y dosis muy bajas no eran eficaces. Deja de tener poder residual, claro. Si lo comparamos con las dosis que utilizamos en soja, y son prácticamente el doble, que son ahí sí claramente eficaces. Por eso hay que ver dónde lo usamos, para qué, con qué objetivo. Perfecto, muy claro. Bueno, acá pregunta Alejandro Tosi, con un antecesor maíz, ¿qué consideraciones tendríamos que tener para hacer girasol? Bueno, hice el comentario de Sopramezone,
A tenerlo en cuenta en un año seco, ante la duda, habría que hacer algún bioensayo para verificar, porque bueno, puede haber algún efecto. Y biciclopirona, por ejemplo, hemos hecho ensayos y no hemos visto daño sobre girasol. ¿Qué otra cosa? Bueno, básicamente. Picloram quizás, o no. No Sí, sé. bueno, pero a ver, Está lejos Picloram, también. sí, está bien. Picloram aplicado en un maíz el año anterior. Con Picloram cada vez estamos viendo más problemas. El Picloram es viejo, viejísimo. Indudablemente los problemas están dados porque también se están aumentando mucho la dosis de uso, ¿no? Sí. Y hemos visto muchos problemas principalmente asociados a soja, ¿sí? Pero bueno, es importante que al momento de tomar la decisión de utilizar Picloram, primero que se usen con las dosis de marbete, las dosis recomendadas, estamos hablando que a lo sumo 150 centímetros cúbicos, pero se están usando dosis de 200, 200 y pico. Y como les decía, cuando hay un registro, el registro no solo tiene que ver con esa maleza y con ese cultivo, tiene que ver también inclusive con las rotaciones de cultivo, porque si se va a registrar algo que solo sirve para ese cultivo y para los cultivos sucesores vamos a tener inconvenientes para todos, al momento del registro eso también está contemplado. La persistencia y Claro. los recropping, las posibilidades de siembra posteriores al uso de ese cultivo. Y Eh, por eso otra que... parte, Ajá. agrego algo más de Picloram. Picloram por sí es un herbicida de larga persistencia, ¿sí? De medianamente larga, no es, hay más largos, no es topramesones, pero bueno, dependiendo del tipo de suelo, otra vez, suelos pobres en materia orgánica, quiere decir que tienen pocos microorganismos. Si tienen pocos microorganismos, van a degradar lentamente los herbicidas. Y si justamente no llueve durante un periodo prolongado, como se dieron el año pasado, que hubo por eso mismo muchas consultas asociadas a Picloram, es porque se ve limitada la actividad microbiana por falta de humedad y se prolongan las persistencias. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir, Samantha? Que vos hoy hacías mención a los bioensayos, que quizás también uno ahí lo podría probar, y si a eso te referías a tener en cuenta una maceta o una parte, una sección de la parcela donde probarlo antes, ¿no? Claro, sí pueden ser macetas, sacar muestras de suelo a 0,10 centímetros de profundidad, principalmente, que es esa fracción del suelo donde va a ser la mayor concentración de herbicida, donde los procesos de degradación y todo se dan ahí. Entonces, preparar macetas que tengan mínima arriba de medio kilo de suelo, de 700 gramos, 1 kilo de suelo, con repeticiones, para poder verificar lo que es, los síntomas se den en las distintas repeticiones, y una maceta testigo también, ¿no? Preparar una maceta con un suelo que sepamos que no es un suelo problema, ¿sí? Ponemos a germinar y cuando tienen desplegadas los cotiledones y primeras hojitas, uno ya empieza a ver los síntomas, pero por eso necesita un testigo, porque si los síntomas son muy sutiles, capaz que si no tenemos un testigo no alcanzamos a identificarlo. Otra Muy cosa quiero bien. agregar de Picloram, el Picloram no solo persiste en el suelo, el Picloram también persiste en el tejido vegetal, ¿sí? Muy Entonces, importante. esa es otra cuestión, que no solo persiste en el suelo, sino también en el tejido vegetal. Eh, Asociado a eso es que también se han visto los principales daños. Insisto, que los daños se dieron más asociados a soja, pero bueno, porque no eran áreas muy girasoleras, ¿no? Eh, pero bueno, abajo del rastrojo, en la cola de la máquina, por un lado el suelo está más frío, la actividad microbiana se lentifica y por otra parte puede haber aportes
del tejido vegetal que llega al suelo. Perfecto, muy claro. Voy con otra pregunta. Atracina 90, ¿hasta cuándo en el barbecho químico largo? Bueno, no, en realidad no tiene registro, por algo será. Nosotros inclusive hemos hecho ensayos y es comprometido, es un riesgo. Claro. Puede usar la prometrina ahí, que es de Claro, última, triacina, así es. algo parecido y que tiene registro. Si quiere Claro, disminuir riesgo, ¿no? claro. Hablando de... Dice Ailén Lancetti, ¿podemos tener fito usando aclonifen en posemergencia, habiendo usado diflufenican como preemergente? Yo la verdad es que no he hecho esa combinación de tratamientos. Eh, Son del mismo modo de acción, pero diflufenican no es un producto tampoco tan agresivo. Y aclonifen, con o sin diflufenican, hace pintitas amarillas en las hojas cuando se aplica. Ajá. Pero no creo que vayan a resultar situaciones agresivas, no creo que sean daños severos. No veo que sean productos muy complejos en eso. Bueno, nos pregunta José, con antecesor sorgo IG, que sería Clearfield, ¿qué tener en cuenta? No, si tenemos una imidazolinona como antecesor ahí, está claro que si hacemos un girasol tolerante a imidazolinona va a tener un mejor comportamiento. Sí, la cosa es, y estamos hablando de un antecesor, que no es Claro, lo mismo que hacer una aplicación estrictamente al cultivo, ¿no? Sí, es un que de buen nuevo, recurso usar justamente un cultivo IMI. tal cual, que también la residualidad del producto en el sorgo antecesor va a depender del tipo de suelo, cuánto llovió, temperatura. Sí, el imacetapir es el que Ujú. está recomendado. El imacetapir de las imidazolinonas es el más corto, justamente que Ah, muy raramente puede ocasionar pueda llegar carryover. Poco probable. poco probable. Otra consulta es, esta te la hice yo hoy, biciclopirona, si hay restricción o de adengo. Bueno, de biciclopirona no hemos visto problemas. De adengo en años, sí que alguien comentó, me pensaba en los herbicidas de maíz, de adengo en un año seco, y si se usaron dosis, por ejemplo, a ver, en nuestros suelos, una dosis de 250 de adengo, por ejemplo, es una dosis mediana altita, diríamos. Y en suelos arenosos, ¿sí? Y si el año viene seco, sí hay una restricción de hacer girasol. Puede haber carryover. Eso a considerar realmente, a tenerlo en cuenta en años secos. Sí puede haber. Bueno, otra consulta es esta mezcla, sulfentrazone, diflufenican y S-metolaclor para San Luis, ¿cómo la ves? Bueno, para San Luis hay que ver qué parte de San Luis, quién está ahí, que abre el micrófono si quiere agregar algo, Sí, 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 porque sí. si hablamos de Buena Esperanza, es una cosa. Son suelos con 80% de arena, 80 y pico, capaz que con 100 centímetros cúbicos, 120 centímetros cúbicos de sulfentrazone, ya es una dosis buena. Dosis más alta, y con diflufenican 100 mezclas y ese metolaclor 700 o 800. Es lo que tolera ese sistema, ese suelo. Está bien. No sé si Pablo querés, Pablo había preguntado si quiere acotar algo más. Claro, si quiere ampliar o hacer Pinamonti. las experiencias además, porque bueno. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. Sí, nosotros estamos en la zona de Villa Mercedes, al oeste, pero hablamos de suelos muy arenosos, extremadamente arenosos.
y sí usamos sulfentrazone con ese metaloclor, sulfentrazone partido, en un barbecho corto ahí a mediados de agosto, con 100, y después de preemergencia nos animamos a unos 120, 150 con metaloclor. No lo hemos usado con diflufenican, no sé si aportaría algo, principalmente al yuyo colorado. Sí, es que nosotros le encontramos la vuelta, diríamos, agregando, contribuye, te diría. No va a ser algo, pero tiene una contribución el diflufenican. Amplía un poco por sobre la limitación de aumentar dosis, ¿viste? Así que sí, esa es la estrategia que hemos logrado definir para ampliar el espectro del tratamiento. Más que el espectro, no, ampliar el control sobre yuyo colorado. Siente, diría. Perfecto, gracias. De nada. Bien, hay otra pregunta que hace Luciano. Pregunta, ¿se puede dividir la dosis de imazapyr y aplicar la mitad en preemergencia de girasol junto a sulfentrazone? No, yo no dividiría imazapyr, porque imazapyr tiene un efecto de posemergencia, y la dosis de posemergencia es la dosis efectiva, ¿sí? Porque, bueno, tiene que tener un control posemergente de las malezas y es la dosis efectiva, no la partiría, no. Está bien. Bueno, hasta ahí las preguntas. No sé si alguien más quisiera, ahí, para rama negra, justo. En posemergente, ¿hay algo nuevo? No. Está bien. ¿Alguna consulta más? Imazapyr, algo controla, muy chiquitita, pero bueno, nada nuevo. Claro. Sí, hay pocas herramientas una vez que Sí. Por el eso hay que cultivo... manejarlo muy bien en el barbecho corto, las presiembras, de forma de que si hay algún nuevo nacimiento sea algo menor, pero no Claro. llegar con plantas vivas, porque no va a haber posibilidad, no hay retorno. No, y sí, y para la época donde vos sembrás el girasol, si tenés rama negra, generalmente ya son rama negra pasada de tamaño, ¿no? Claro, porque bueno, es lo que Puede decía, rebrotar fácil. las de nacimiento temprano para ese entonces son difíciles de controlar porque tienen una raíz importante, y las de nacimiento de octubre tienen un rápido crecimiento, pasan rápidamente de roseta basal a planta ya de tallo elongado. Entonces también hay que estar atento y intervenir en posemergencia ahí, y si es necesario con diflufenican, que sería el que va a contribuir de todo lo que tenemos, lo que mejor va a sumar para el control de rama negra. Perfecto. Guillermo pregunta, el Evore para preemergente. No conozco el producto. Es la Lausifen. Ah, está bien. Sí, ante la duda también tomarse cierto recaudo previo, ese está recomendado justamente para rama negra, tomarse ese recaudo de una presiembra más que una preemergencia, ¿no? Por posible efecto, pero es de los que menos restricciones tiene al momento de la siembra. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Te damos las gracias, Jorgelina. La verdad, impecable todo, muy claro y nos gustó mucho. Así que sí, ahí varios están poniendo que estuvo bueno. Así que te damos las gracias por el tiempo y también la claridad con que diste los temas. Así que muchas gracias. Los invito todos nuevamente a que puedan hacer la encuesta, que para nosotros es muy importante, así podemos brindarle un mejor servicio. Y bueno, vamos a subir esta charla a YouTube cuando esté lista, la subimos. Así que gracias a todos, quedamos en contacto.
también pasamos el código de Atanor Pro para estar en contacto. Así que gracias a todos. Agrego también, me despido, gracias a Atanor por la invitación, la posibilidad de estar en contacto con toda esta gente. Nosotros, bueno, seguimos trabajando, principalmente hoy nos tiene muy ocupado el tema Morenita, en Girasol. Realmente se ha establecido como un problema grave, hemos hecho muchos ensayos, pero por ahora poco claro todo. Pero bueno, vamos a continuar en esta campaña conjuntamente con Camilo Montes de la agencia de General Pico. Estamos trabajando juntos, así que bueno, vamos a tener novedades seguramente y bueno, cualquier cosa ya saben, acá el INTA está siempre presente y bueno, se comunican con nosotros por cualquier duda.